Muy buenas tardes, vamos a continuar estos encuentros bíblicos y hoy vamos a avanzar un poquito en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto hasta el día de ayer los 3 evangelios llamados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Y hoy vamos a conocer a un personaje extraordinario, San Pablo. Diremos algo sobre su vida y señalaremos también los puntos principales de su enseñanza. Evidentemente San Pablo es un tema muy amplio, así es que, como hicimos con los evangelios, vamos a dar una visión general inicial para comprender el personaje, comprender sus líneas principales de pensamiento y dejar para un segundo momento ya un desarrollo quizá más profundo. Solamente es una presentación de este apóstol. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, poniéndonos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te damos gracias por estos minutos que nos regalas en tu presencia y en familia, para conocer tu palabra, para conocer a este apóstol grandioso, a este titán de la fe. Ayúdanos pues, abre nuestra mente y nuestro corazón y fructifica en nuestro corazón las enseñanzas de San Pablo, para agradarte cada vez más. Te lo pedimos, Señor, a través y por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a hablar de este personaje. Decía que es una de las figuras más fascinantes del Nuevo Testamento y, curiosamente, de quien poseemos más datos sobre su vida. De ningún otro personaje del Nuevo Testamento se sabe tanto como se sabe de San Pablo. Además que San Pablo es el autor de gran parte del Nuevo Testamento. Yo les dije en un momento que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y de esos 27 libros, 13, casi que la mitad, son las cartas de Pablo. Además, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que sigue inmediatamente después a los Evangelios, después del Evangelio de Juan viene Hechos de los Apóstoles, tiene 28 capítulos. De esos 28 capítulos, 16 están dedicados a la vida y los viajes de San Pablo. Es decir, hay abundante información biográfica y doctrinal sobre San Pablo. ¿Qué podemos decir entonces con tantos datos? Yo he hecho una selección muy sencilla en realidad para una primera aproximación a la figura de San Pablo. Podríamos decir como datos biográficos que nació en Tarso de Cilicia, un pueblo que está al noroeste de Jerusalén, hacia el año 10 de nuestra era. Judío de raza y de religión, pero de cultura griega, y además tenía el privilegio de ser ciudadano romano. No lo especifica, ninguno de los textos especifican de dónde le viene ese privilegio, pero él era judío, pero además tenía la ciudadanía romana. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a descubrir más adelante cuando hablemos de las persecuciones a las que fue sometido Pablo. Él era judío, pero también era ciudadano romano. Como ciudadano romano tenía derechos que un judío normal no tenía. Ahora lo explicaré más adelante. Por eso, además de que estudió, y se sabe que estudió en Jerusalén, en la mejor escuela rabínica, con el mejor doctor de la ley de su tiempo, que era Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de San Pablo, por lo tanto, San Pablo, en cuanto a formación de la ley de Moisés, era excelentemente formado, una persona muy culta en la religión judía. Por eso el Nuevo Testamento le atribuye a Pablo 3 nombres, aparece con 3 nombres. Primero, el nombre Saúl, que es el nombre hebreo, en realidad es el mismo nombre en 3 formas diferentes. No hay que confundirse, es un mismo nombre. Pero a veces él usa la forma hebrea que es Saúl
Acuérdense del primer rey de la monarquía judía, fue el rey Saúl. A él le pusieron ese nombre, Saúl. O a veces usa la versión griega de ese nombre, que es Saulo, y ya más adelante, casi que en todas sus cartas, utiliza la versión romana del nombre, que es Pablo, Paulus en latín. Por eso no se confundan cuando vean esto, es el mismo nombre. Lo que pasa es que según el ambiente en el que se ha ido desarrollando, él ha ido utilizando la versión hebrea, la versión griega o la versión latina de su nombre. ¿Cómo sabemos que nació una familia judía? Aquí aparece un primer texto que voy a pedir que anoten para que luego lo puedan revisar los que deseen, ¿no? El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 39, en una confrontación de las muchas que tuvo Pablo con los judíos, él dice: yo soy un judío de Tarso de Cilicia. Está poniéndose al mismo nivel que sus atacantes, que querían tratarlo como un pagano, porque Tarso es una ciudad pagana, pero él era judío. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo se describe a sí mismo a los filipenses, él dice de sí mismo que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de donde era el rey Saúl, por cierto, y probablemente por eso le pusieron ese nombre. El rey Saúl era de esta tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. El título de hebreo, más que de judío, hace referencia al orgullo que sentía por vivir la ley de Moisés. Un hebreo es alguien que está orgulloso de la ley de Moisés y la vive. Y por eso dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se acuerdan que les dije que los fariseos eran aquellos que eran los que mejor conocían la ley de Moisés y se ufanaban de conocerla tanto que eran los únicos que la cumplían perfectamente? La ley de Moisés, hagamos un recuerdo, la ley de Moisés establecía todo lo que un judío debía hacer o dejar de hacer para agradar a Dios. Una ley que tenía más de 600 normas, algunos de hacer y otras de no hacer, más de 600 normas. No había forma de que alguien se las sepa todas o que las cumpla todas, pues los fariseos se ufanaban de que ellos sí se las sabían y la cumplían. San Pablo se hacía a sí mismo llamar con orgullo fariseo. Por eso, más adelante lo vamos a profundizar, como amaba tanto la ley de Moisés, él vio a esta secta nueva cristiana como una ofensa, como un insulto a esa ley, y por eso luego los va a perseguir, porque amaba la ley de Moisés. Su actividad apostólica tuvo como objetivo principal la fundación de comunidades cristianas y de esta manera extender la iglesia de Cristo y el mensaje de salvación. Eso fue ya obviamente cuando Pablo asume esta misión de apóstol, pero al comienzo quizá lo que más identifica a Pablo es que antes de ser un apóstol, él fue un perseguidor acérrimo de los cristianos. Él mismo, en sus cartas, él lo dice hasta en 3 oportunidades. En Gálatas, en Primera de Corintios y en Filipenses. Anoten estos textos para que lo puedan ver. Cuando Pablo se presenta, por ejemplo, a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13, y igualmente en Primera de Corintios 15, 9, y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 6, él dice: yo antes perseguía a la iglesia de Dios porque no sabía, pero cuando Cristo se me presentó, tocó mi corazón y cambió mi vida, me di cuenta y a partir de ahí me volví un apóstol de Cristo. Ya no solamente no los perseguí, sino que me dediqué a dar a conocer la verdad del Evangelio. Él mismo lo va a decir en sus cartas, es decir, hay una primera etapa en la vida de Pablo, un poco larga, en la que él era perseguidor de los cristianos, porque él entendía que atentaban contra la pureza de la ley que él como fariseo amaba y quería que se cumpla.
No es que tenía nada personal con Cristo, no se sabe si lo conoció físicamente, honestamente no hay ningún dato que haga referencia a eso. El único dato en el que Pablo afirma haber visto a Jesús es cuando se le presenta, cuando está camino a Damasco, se le presenta camino a Damasco para perseguir más cristianos, porque ya en Jerusalén había atrapado a todos, y en ese camino se le presenta a Jesús, lo tumba al suelo y ahí sucede la conversión de Pablo, que la vamos a ver en un ratito. Es la única vez en la que él afirma haber visto al Señor en persona. No ha sido una visión como cuando uno ve un fantasma. La palabra que él utiliza en el original griego hace referencia a una visión personal de alguien, no una visión espiritual, como que recé y me pareció. No, lo que Pablo tuvo fue un encuentro personal con Cristo, que le cambió la vida totalmente, ¿no? Esta persecución, que ha sido, repito, muy virulenta, con mucho odio, está descrita en algunas partes de los Hechos de los Apóstoles. Aquí he dejado algunos textos, hay más, en los que se describe cómo Pablo perseguía a los cristianos que, como ustedes saben, después de la crucifixión y muerte de Jesús, se decretó la ilegalidad de esa secta, que así la llamaban, y la persecución de los cristianos iniciales, de los apóstoles y de las primeras comunidades. Por eso ellos andaban escondidos, se reunían en casas con la puerta cerrada, celebraban la fracción del pan, que es el antecedente de la misa cristiana, la celebraban en las catacumbas, escondidos, y Pablo los perseguía. Y dice que los perseguía a muerte. Capítulo 22 de Hechos, versículo 4, que entraba, dice, casa por casa buscándolos, sacaba a hombres y mujeres y los arrastraba a la cárcel. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 3, que los llevaba encadenados, 22, 4, que los torturaba y los obligaba a blasfemar. ¿Qué significa blasfemar? Capítulo 26, 11, que a punta de tortura y de dolor los obligaba, para dejar de torturarlos, a que digan en voz alta que Jesús no es Dios, que cuando lo digan lo soltaba. Eso significa blasfemar. Y que votaba favorablemente cuando se los condenaba a muerte. El capítulo 26 de Hechos narra el martirio de Esteban, a quien, por confesar públicamente que Jesús era Dios, lo condenaron a morir a pedradas. Y Pablo dio su aprobación y estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, el primero, Esteban. Y ahí estuvo Pablo dando su aprobación. Por eso sorprende que de una vida de persecución tan violenta y tan convencida, Pablo pase a ser un apóstol. ¿Cuál fue el momento en el que eso cambió? El momento que se conoce como la conversión de San Pablo. Sí me gustaría que la lean completa, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 1 al 30. Luego lo va a contar de nuevo, casi igual, con alguna cosa que omite, en el capítulo 22 de Hechos, versículos del 6 al 11, y en el capítulo 26 de Hechos lo vuelve a contar, versículos del 12 al 18. Pero la narración más completa, la mejor, es la primera. Capítulo 9 de Hechos, del 1 al 30. Narra cómo Pablo consiguió que le den unas cartas de poder, de autoridad para Damasco, para ir a buscar más cristianos y arrestarlos y traerlos a Jerusalén encarcelados. Era una persona que estaba absolutamente decidida a eliminar esta secta. Así tenga que irse hasta el último pueblo, él iba a eliminar hasta el último cristiano. Y yendo a Damasco con un grupo, obviamente, de soldados, de autoridades que lo acompañaban, en ese camino a Damasco, y camino a Damasco es largo, son días de camino y son desiertos, no se imaginen una cosa fácil. Por eso sorprende cómo él estaba dispuesto a cualquier cansancio, cualquier fatiga, con tal
de seguir atrapando cristianos. En ese camino, en algún punto, cerca ya de Damasco, él mismo narra cómo una gran luz se vio en el cielo, él cayó al suelo, y estando en el suelo, él vio a Cristo. Y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor, y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Y es interesante esta afirmación por varios motivos. Primero, porque es el mismo Jesús el que se le aparece. Segundo, porque Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Cristo ya había, según Pablo, había muerto y él no creía que había resucitado. Pero cuando Cristo se le aparece, le dice: a mí me persigues. Eso quiere decir que se está reconociendo, Cristo está diciendo que en la iglesia Él está realmente presente. Cuando le dice a Pablo: yo soy Cristo a quien tú persigues, Saulo le hubiera dicho: no, yo no te persigo a ti, yo persigo a esos judíos, es que en esos estoy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso este pasaje me gustaría que lo lean en casa. Hechos 9, del 1 al 30. Este encuentro le cambia la vida totalmente a Pablo y va a determinar el rumbo de su vida de ahí en adelante. Lo que sucede en su alma es una conversión absoluta. Es Cristo mismo el que lo escoge para ser apóstol de los gentiles. Por eso Pablo se llama a sí mismo, cojan cualquiera de las cartas de Pablo, cualquiera, la primera que aparece en sus Biblias va a ser la carta a los Romanos, cójanla, capítulo 1, versículo 1, cojan Corintios, que es la que sigue Romanos, las dos de Corintios, y cómo comienza, y cualquier otra. Comienza diciendo Pablo, porque además era el estilo literario de la época, la primera parte era el saludo y presentación del que escribía, así se escribía en ese momento, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser mensajero de la verdad, y así se presenta siempre, apóstol. ¿Se acuerdan que yo les decía hace unas reuniones que en la Biblia se diferencia bien lo que es el apóstol del discípulo? Y que apóstol es únicamente el que es llamado directamente por Jesús, y discípulo es aquel que es llamado de alguna manera por los apóstoles. Yo les dije eso. ¿Y cómo es que Pablo, que no consta que conoció a Jesús en la vida pública de Jesús, se llama a sí mismo apóstol? Porque él está tan seguro de haber visto a Cristo personalmente en camino a Damasco, y está tan seguro que es Él en persona quien lo ha llamado, que Él se llama sin dudar apóstol, porque Él ha sido llamado por Jesús directamente. Por eso este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles me gustaría que lo revisen. Además, ningún escrito de la época, en ninguna parte, los apóstoles le objetan ese título a Pablo, porque a todos les quedó claro que Cristo había llamado a Pablo. Esto es muy interesante, porque si él no ha caminado con Jesús, ¿de dónde sabe lo que tiene que enseñar? Esto es lo que convenció a los 12 apóstoles, a los 11, porque ya Judas había muerto, de que realmente Cristo lo había llamado. ¿Qué pasó? Que en el momento de la aparición de Jesús, en camino a Damasco, él no solamente entiende que es Cristo, que es Dios y que todo lo que había enseñado es verdad. No solamente entiende que él estaba equivocado, sino que en ese momento Dios le infunde en la mente y en el corazón toda la verdad del Evangelio a Pablo. Toda, en un instante. A este fenómeno se le llama ciencia infusa. Cuando sin mayor esfuerzo tuyo, simplemente por una acción directa de Dios, tú de pronto lo ves todo, lo entiendes todo, lo comprendes y te das cuenta de lo equivocado que habías estado y quieres cambiar. A veces pasa, a veces en la vida de nosotros, lo vemos, es como que una luz iluminara un cuarto oscuro. Si les ha pasado, me voy a dejar entender mejor. Pues a Pablo le pasó eso.
Pablo en un momento entendió no solamente que la religión cristiana era la verdadera, sino que realmente Jesús, ese hombre que caminó en la tierra de Jerusalén, era realmente Dios hecho hombre, y que la verdad que predicaba es la verdad de la salvación. Él lo entendió en un instante. Y por eso a partir de ahí salió de esa visión, era otro hombre, totalmente otra persona, al punto que nunca más se llamó Saulo. A partir de ahí usó su nombre romano de Pablo para dar a entender que era una nueva criatura. Y este punto y este detalle de ser una nueva criatura en Cristo lo va a desarrollar luego en sus cartas. Espero llegar, si el tiempo nos da, hasta ahí. Pero él enseña lo que él ha vivido, el cambio de la oscuridad a la luz, del pecado a la verdad, del hombre viejo al hombre nuevo. Todo esto luego va a estar en sus cartas. Pero este momento de su conversión es fundamental para entender la figura y las enseñanzas de San Pablo. Aquí tenemos un texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 16, donde él a los Gálatas, él les cuenta su vida, cómo había sido un perseguidor, y dice: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre, Jeremías 1, versículo 1 y siguientes, no está aquí, pero a ver si lo anotan para que lo vean. Jeremías dice que cuando Dios elige a un profeta, lo elige desde el vientre materno. Antes de que me formara en el vientre de mi madre, tú me habías consagrado y me habías llamado para ser tu profeta. Por eso San Pablo dice: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, no por los méritos de él. Esto es un punto de su teología muy importante después. Tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Revelar en mí es una frase muy profunda, muy profunda. Está diciendo que en él se ha grabado toda la verdad del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Se ha revelado en mí todo. De un momento a otro lo vi, lo entendí, lo amé y entregué mi vida a esa verdad. Es impresionante cuando uno lo lee, comprendiendo lo que está diciendo. Es impresionante. Realmente Dios lo cristificó, poseyó la vida de Pablo, tomó posesión de él completamente, y a partir de ahí Pablo fue instrumento del amor de Dios, para que le anunciase entre los gentiles, entre los paganos. Al punto, partí sin pedir consejo a nadie, porque ya lo tenía todo en su mente y en su corazón. No solamente ha sido un cambio de emotivo, y que tiene que ir a donde, qué sé yo, Pedro o Juan o Santiago para que lo pongan en autos, y qué enseñó Jesús para a ver cómo los ayudo. No sé si me explico. No hubo necesidad de pedir consejo a nadie, porque todo lo tenía ya, todo por ciencia infusa en la mente y en el corazón. ¿Y por qué se fue Pablo a los gentiles? Pues es muy sencillo. Cuando Pablo se convierte, él llega a Damasco y busca a los judíos que estaban ahí, busca específicamente a uno, a Ananías, y le dice: oye, mira, he cambiado, Dios me ha tocado el corazón y la mente, ahora quiero ser de ustedes. Obviamente, como había sido un perseguidor tan virulento, nadie le cree, y todo el mundo cree que era una estrategia para que los cristianos salgan a felicitarlo, entre comillas, y cuando ya estén todos ahí, atraparlos. Por eso en Damasco tuvo muy mala experiencia. Luego regresó a Jerusalén a querer seguir predicando. Nadie le creía. Y más bien querían los fariseos, los antiguos compañeros de Pablo, cuando lo vieron hacer eso, lo tildaron de traidor y más bien querían matarlo. Por un lado los fariseos, su gente, lo quería matar por traidor, y por otro lado los judíos, a quienes él quería llegar, no le creían. No tenía nada que hacer ahí. Por eso Pablo entendió que Dios lo mandaba a predicar a lugares donde nadie lo conozca, para que le crean. Y por eso Pablo se llama apóstol de los gentiles. Gentil es una palabra que en ese tiempo identificaba a los que no eran de la religión de Yahvé, los que creían en otros dioses, también llamados paganos, ¿no? Paganos o gentiles son sinónimos. Y Pablo fue a los pueblos gentiles. Realmente él hizo
3 grandes viajes misioneros entre los gentiles. Ojo, no era el pueblo de Israel que creía en Yahvé, él iba a otros pueblos donde creían en otros dioses, casi siempre griegos, por lo tanto Zeus era el dios mayor, formando muchas comunidades cristianas. Finalmente, cuando los judíos tramaron una trampa para poder juzgarlo y matarlo, él apeló a su derecho de ciudadano romano, y como ciudadano romano él no podía ser juzgado por un tribunal judío, tenía que ser juzgado por un tribunal romano en Roma, y por eso él termina en Roma, donde al final va a morir, evidentemente. Entonces, los Hechos de los Apóstoles van a narrar las correrías apostólicas de Pablo entre los pueblos paganos. Aquí está Jerusalén, Palestina, el pueblo judío. Él tiene que salir. Por aquí está Tarso de Cilicia, donde él nació, pueblo pagano, pero él era judío. Y en realidad él se dedica a evangelizar toda esta zona pagana, también esta zona que ya es Grecia. Aquí está Atenas, Éfeso, está aquí frente a Atenas. Está Éfeso, la carta a los Efesios. Aquí está Corinto, que va a merecer la carta a los Corintios. Galacia, Filipos, todo eso está por acá, cerca de Macedonia. Está Filipos cerca de Macedonia. Y entonces, esta es la zona de los viajes apostólicos de Pablo, que repito, así como no escatimó ninguna fatiga, ningún cansancio para perseguirlos, ahora él mismo lo va a decir, con mayor razón no voy a escatimar ningún cansancio, y aunque me cueste la vida, no voy a escatimar nada con tal de anunciar a Cristo, aunque me cueste la vida. Y por eso me gustaría que anoten este texto, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 22 al 28. ¿Qué aparece en la segunda carta a los Corintios? Que hemos dicho, capítulo 11, versículos 22 al 28, aparece una narración poco común. Poco común. 11, 22 al 28. Pablo nunca habla de sí mismo. Es Cristo al que él anuncia. Él en realidad no tiene que importar, pero hay un momento en el que se ve obligado a hablar de él. ¿Por qué? Porque le reclama a los corintios que él les ha ido a predicar a Cristo y luego ha ido a seguir su camino. Obviamente se quedaba un tiempo en cada lugar, pero detrás vinieron otros con otras doctrinas, y porque eran fulano de tal, que tenía un currículum extraordinario, le han dado crédito a sus enseñanzas. Y Pablo dice, solamente se han dejado impresionar porque fulano era tal y tal y tal, y porque tiene esos títulos, lo que dice es verdad acaso, y se molesta. Y entonces él va a decir, ¿quieres que te dé mis títulos? Te los voy a dar. Y comienza a dar sus títulos. Aquí habla un poquito de como que sus credenciales que le dan autoridad como apóstol. Y comienza diciendo, que son hebreos, también yo lo soy. Que son israelitas, también yo lo soy. Son descendencia de Abraham, también yo. Ministros de Cristo, dice, yo más que ellos, dice, yo más que ellos. ¿Por qué? Más en trabajos, más en cárceles, porque claro, esos que vienen, ¿cuántas cárceles han tenido? En cambio a Pablo lo encarcelaron varias veces por el anuncio del Evangelio. Más en azotes, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, o sea, fue azotado varias veces. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en el abismo del mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, porque los mismos fariseos lo querían matar, peligros de los gentiles, de estos paganos que como creían en Zeus, querían matarlo a este que quería hacerles creer en otro Dios.
peligros en la ciudad, peligros en despoblado. No se olviden que de un pueblo al otro hay que caminar varios días por el desierto. No crean que ha sido fácil. Los viajes de Pablo duraban semanas caminando en despoblado. Peligros por mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajo y fatiga, noches sin dormir muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y además de todo esto, mi responsabilidad y mi preocupación por todos los grupos que voy formando, por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién sufre sin que yo sufra? Si hay que gloriarse, me gloriaré en mi flaqueza, dice. En fin, esta es una lista impresionante de lo que Pablo pasa por anunciar el Evangelio. Y es un poco el espejo en el que todo misionero debería mirarse. Pablo pasaba todo esto para anunciar a Cristo. Nosotros, cuando nos piden salir a llevar la palabra de Dios un domingo a tal lugar o ir en grupo a una misión en concreto, a veces pedimos tantas comodidades para ir que uno mira a Pablo y hasta vergüenza da, hasta vergüenza da. Queremos que todo esté ya organizado, que el autobús tenga comodidades, aire acondicionado, en fin, no digo todos, pero a mí me ha tocado vivir un poquito esta experiencia de misioneros que con tanta comodidad que piden, madre mía. Por eso Pablo nos da un poco esa luz de lo que debe ser un misionero, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pasar todo lo que pasó Pablo para ser misionero? Es más, en una parte de Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice: no sé a dónde me va a llevar el Espíritu como siguiente viaje. Lo único que sé es que donde vaya me van a pegar, me van a encarcelar, me va a ir mal. O sea, él sabía que a donde vaya le no iba a cosechar aplausos, y aún así iba. ¿Por qué? Porque él quería dar su vida realmente por el Evangelio. Esto es importante, hermanos, de verdad. También nosotros que estamos llamados a ser apóstoles todos, porque al menos en tu casa con los tuyos tienes que serlo, a veces nos acobardamos tan fácilmente que sería bueno siempre volver a este texto de 2 de Corintios 11, 22 y 28. Y hay otro texto que me interesa que lo mediten. 2 de Corintios, la misma carta en el capítulo siguiente, capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿Qué aparece ahí? Aparece algo que sorprende. Pablo tiene un defecto que le molesta tenerlo, no se sabe bien qué es, le molesta tenerlo y le pide a Dios que se lo quite. Y digo le molesta tenerlo porque en ninguna de sus cartas, en ninguna, él se queja o le pide a Dios que le quite, por ejemplo, alguna de las cosas que ha enumerado en 2 de Corintios 11, que las cárceles, los azotes, los golpes, los peligros, el hambre. Nunca van a encontrar una parte en que Pablo diga: Señor, quítame tal cosa. Nunca. Pero sí le pide 3 veces que le quite algo que no sabemos qué es, pero que él llama el aguijón de la carne, que realmente le molesta, lo humilla, le da cólera, y le dice: Dios, quítame esto para servirte mejor. 2 de Corintios 12, 7 al 10. ¿Y por qué lo traigo a colación en esta introducción a San Pablo? Por la respuesta de Dios. Dios le dijo: no te lo voy a quitar, porque yo quiero que tú me sirvas así. Tú me sirves como yo quiero, no como tú quieres. Para ti sería más cómodo no tener eso, estamos de acuerdo, pero yo quiero que lo tengas. Yo quiero que me agrades luchando con eso. Esto es interesante leerlo y meditarlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros queremos servir a Dios cada vez mejor, todos, pero todos tenemos algo que no quisiéramos tener. Quizá en algunos es el mal carácter, en otros es la paciencia, en otros es
la flojera, lo que sea, y que le decimos a Dios, quítame este carácter para servirte mejor, lo más probable es que Dios te responda a esto: no te lo voy a quitar. Luchando contra ese mal carácter, contra esa poca paciencia, aunque sea así, con caídas y levantadas, así me agradas. Claro que sin ese mal carácter haría muchas cosas por ti, Señor. Sí, claro. Pero finalmente me estaría sirviendo, dice Dios, según tú quieres, no según yo quiero. Y el que pone las reglas soy yo, dice Dios. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Todos tenemos defectos y Dios cuenta con esos defectos. Y con esos defectos tenemos que servirle, tenemos que ser apóstoles, con lo que tengamos. Luchar con ellos sí, porque eso no significa que hay que resignarse y no hacer nada. No, hay que vivir luchando contra ese mal carácter todos los días, todos los días. ¿Hasta cuándo, Padre? Mira, depende. El mal carácter en concreto se muere por lo menos media hora después que te mueres tú. Así que paciencia y constancia, porque el mal carácter te va a seguir toda la vida, toda la vida. La flojera, la vanidad, el orgullo, hay que luchar todos los días por dominarlo, porque no salga, y además por anunciar a Cristo. Imagínense. Ya tendríamos bastante trabajo con trabajar adentro de nosotros. Aún así Dios te pide que trabajes adentro y afuera, dando ejemplo. ¿Ejemplo de qué, Padre? Ahí está. De lucha, de esfuerzo, y que con la gracia de Dios se puede dominar esa parte negativa que vive dentro de nosotros, que Pablo lo va a llamar más adelante el hombre viejo que no deja resurgir y crecer al hombre nuevo que quiere ser más espiritual. Ahora ya me estoy adelantando un poquito para que se entienda por dónde va la teología de Pablo. ¿Ven? Hay una teología muy bonita que la vamos a comenzar a ver ahora. Pero apunten este texto, 2 de Corintios 12, versículos del 7 al 10. Léanlo y luego lo van a meditar mirándose a sí mismos. ¿Cuál será mi propio aguijón de la carne? Que cuántas veces le pido a Dios que me lo quite y no me lo quita. Bueno, lo más probable es que no te lo va a quitar, porque con eso ganas méritos delante de Dios. Con eso ganas méritos. San Pablo, no lo he puesto aquí, pero San Pablo en sus cartas, él siempre compara el cielo con un premio, con una corona, con una medalla que se da, dice él, al que gana algo. Una carrera, un combate, algo. Y San Pablo dice, ¿cómo te van a dar una corona si no ganas? ¿Y cómo vas a ganar si no compites? ¿Y cómo vas a competir si no hay con quién competir? Por eso ese mal carácter, esa flojera o ese orgullo no es agradable, pero lo necesitamos para competir y ganar y merecer la corona. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, porque no son palabras mías. Esta es parte de la teología de San Pablo, tan actual que la podríamos aplicar hoy cada uno y sería perfecto. Por eso las cartas de Pablo son tan actuales. La lucha, lo va a decir él, no es afuera, la lucha es adentro. Y por eso las armas no son armas humanas, una espada, un cuchillo, son armas espirituales, porque la lucha es adentro. Las armas de Dios. La armadura de Dios que va a desarrollar luego en la carta a los Efesios. No lo he puesto aquí, eso lo vamos a ver con más calma más adelante. Pero revestirnos de la oración, de la fe, de la confianza, de la humildad, de la sencillez, porque esas son las armas con las que luchamos. Y todo eso, dice, como una gran armadura, atado con la caridad. El ceñidor, o sea, la correa que ata todo el uniforme es la caridad entre nosotros, el amor, el perdón. Este es pues parte de la teología de Pablo que ahora vamos a desarrollar brevemente. Puntos de la teología de San Pablo que están en sus cartas, producto de ese encuentro que tuvo con Cristo, producto de su propia vida y experiencia, porque Pablo viene de atrás, como decimos. Pablo viene de la oscuridad a la luz. Por eso es un hombre que entiende
el perdón de Dios de una manera muy especial. Por eso cuando hablamos ayer del Evangelio de Lucas, decíamos que Lucas escribe lo que Pablo predicaba, y Pablo predicaba mucho el perdón de Dios, la misericordia. ¿Por qué? Primero porque es verdad, pero además porque él experimentó en su vida el perdón. Él decía, yo soy fruto de la misericordia de Dios. Yo no merezco estar aquí, no merezco. Yo soy fruto de la misericordia de Dios, que creo que lo podríamos decir muchos de nosotros. Primer punto de la teología, él nos enseña que somos justificados por la fe y no por merecimientos. Justificado significa salvado, es decir, cuando te mueres, el ir al cielo después de morir significa ser justificado en el lenguaje bíblico, para entendernos más fácilmente. Es decir, yo me salvo por la fe en Cristo. ¿Qué significa esto? Que él, como fariseo, él había creído que él se salvaba por cumplir con cosas. ¿Se acuerdan cuando Cristo a los fariseos los llama hipócritas? ¿Por qué los llama hipócritas? Porque ellos cumplían con todo, pero en su corazón había maldad, había envidia, rencor, venganza, había maldad, pero por fuera cumplían con todo. Por lo tanto, tú veías un fariseo y lo veías perfecto, pero ¿se va a ir al cielo? Depende de qué hay en su corazón. Por eso Pablo, como buen fariseo, él había llegado a creer que él se salvaba por practicar perfectamente la ley de Moisés. 600 preceptos, 600 cosas hago cada día y ya estoy salvado. Él pensaba que eran sus obras las que lo iban a llevar al cielo, pero después se dio cuenta, cuando entiende la verdad de Cristo, que solamente Cristo con su muerte nos salva. Él paga por nosotros. No son nuestras obras las que nos pagan el cielo, no. En ese sentido, porque sí hay que hacer buenas obras, pero somos salvados de una manera gratuita. No se trata, pues, dice Pablo en la carta a los Romanos, de merecer la salvación. No, yo no la merezco. Siempre va a ser una gracia inmerecida. Más bien lo que hay que hacer es recibirla en actitud humilde y agradecida. Pero por justicia, esto no está aquí, pero está en la carta a los Romanos, por justicia mis buenas obras tienen que estar presentes en toda mi vida, porque un acto de amor tan grande merece ser pagado con otro acto de amor. Eso es lo justo. Por eso, ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? Juan 14, 23. Repito, esto no está acá, pero está en mi cabeza, así que aprovechen y apunten este texto. Evangelio de San Juan 14, 23. ¿Qué dice? El que me ama cumplirá mi palabra. Eso quiere decir que si yo quiero devolverle a Dios el acto de amor que ha tenido de salvarme en la cruz, ¿cómo demuestro que lo amo? Cumplo su palabra. Es decir, hago lo que Él me pide. Esto lo vuelve a decir Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo 21 y siguientes. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el que va. Por lo tanto, la salvación reclama por justicia las buenas obras. Ojo. Está bien que Dios me salva gratuitamente. Eso no quiere decir que yo me tengo que sentar en el mueble a esperar que Él lo haga todo. Más bien al contrario. El amor y la justicia reclaman mis buenas obras. ¿De acuerdo? Eso es lo que está como salvación en las cartas de Pablo. No es cumplir exteriormente cosas. No es. Por eso, si lo queremos aplicar a nuestra vida, podríamos decir, ¿yo qué cumplo? Pues la misa, el rosario, la oración, ya, pero eso va de la mano con lo que hay en tu corazón. Si es así, perfecto, estamos en el buen camino con nuestras fallas, arrepintiéndonos, levantándonos, pero estamos en el camino. Pero si yo cumplo por fuera, pero en mi corazón hay odio, rencor, maldad, envidia, hacer el mal a otros, mira, eso que cumples no sirve de nada. Mateo 7, 21. Y si quieres más todavía, Lucas 6, 46, anota. Jesús le dice, ¿por qué dicen que me aman y no hacen lo que yo les digo?
O sea, ¿cómo me demuestras que me amas? Haciendo lo que yo te pido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que yo te pido. Mandamiento principal de la ley de Dios, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces les he dado, en referencia a este punto de la teología de Pablo, de que somos salvados por la fe, pero que el amor que implica ese acto de entrega de Cristo en la cruz reclama mi amor. Ahí les he dado algunos textos. Vamos a recordar para que los apunten con paciencia y los revisen. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama guardará mi palabra. Mateo, Juan 14, 23. Luego, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y siguientes. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el cielo, sino el que hace las obras de mi Padre. Y luego está el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, 46. Espero no estar equivocándome, pero está ahí, 6:46. ¿Por qué me dices que me amas si no haces lo que yo digo? ¿Y qué es lo que él dice? Váyanse al capítulo 22 de Mateo, hacia el versículo 32 o 33, por ahí está el mandamiento principal. Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, que se note en tu amor al prójimo, en tu amor a los que están contigo. Esto es lo que dice el Señor. Si tú amas a Dios, que se note en tus buenas obras. La salvación viene de Dios, pero mis buenas obras tienen que estar. Tienen que estar. Porque no es verdad que amas a Dios si no amas a tu hermano. No es verdad que amas a Dios si no perdonas a tu hermano. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 4, ya lo van a buscar después. Primera de Juan, capítulo 4, el que dice que ama a Dios, que ame también a su hermano. El amor se tiene que demostrar en palabras, en obras, en actitudes, no solamente en palabras, en obras, en actitudes. Que del corazón salgan las obras. Las obras sin corazón son vacías, no valen, sin contenido no sirven de nada. Apunten Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hago las obras más sublimes de la tierra, pero no tengo amor, no sirve de nada. Es como un tambor que resuena. ¿Cómo suena un tambor? Muchísimo. ¿Pero qué tiene adentro un tambor? Nada, está vacío. San Pablo va a decir en Primera de Corintios 13 que aunque yo haga grandes obras, si no tengo amor, no soy nada. Es lo mismo. Lo mismo que vengo diciendo relacionando varios textos. Es lo mismo, porque la teología de Pablo no puede ser distinta a la enseñanza de Jesús, obviamente. Pablo desarrolla su teología de la salvación en base a lo que Cristo ha dicho de qué cosa es la salvación. La salvación es dejarse amar por Dios y que mi amor de respuesta se note en los frutos que doy, en los frutos que doy, no en actos vacíos, ojo, en los frutos. El Evangelio 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15, nos va a decir que Dios nos ha elegido para ir y dar fruto, pero que ese fruto lo tenemos que dar unido a Él, porque si no, no hay fruto. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si siguen unidos a mí, habrá fruto, sus obras tendrán mérito para su salvación. Pero si no están conmigo, no van a dar fruto. Por eso permanezcan en mí, dice el Señor. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Juan capítulo 15. Dios nos pide frutos. Todo está relacionado, ¿eh? Todo. Aquí no hay... Todo está relacionado. Lo que San Pablo enseña sobre la salvación es lo mismo que Cristo nos ha dicho en varias partes del Evangelio. Varias. Vean, por ejemplo, el capítulo 25 de San Mateo. La parábola de los talentos. Yo te di estos talentos. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Frutos. Señor, me entregaste una familia. Bueno, al momento de que nos presentemos delante de Dios, Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di?
Eso va a ser la pregunta fija del examen final. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Por eso, justificado por la fe, pero las obras son necesarias. He insistido mucho en este tema, mucho, quizá me he extendido y les he dado pasajes bíblicos que ojalá los hayan anotado, porque este tema, con todo respeto por nuestros hermanos de otras confesiones, este tema nos separa. Los hermanos llamados evangélicos, que honestamente no es un nombre correcto, porque evangélico significa aquel que quiere vivir su vida conforme al evangelio. Por lo tanto, yo soy evangélico, tú también eres evangélico, pero bueno, a ellos se les dice los evangélicos. Ellos en este punto piensan totalmente distinto. La fe no más, las obras no. Por eso he insistido tanto y les he dado textos bíblicos, porque de pasadita, hablando de Pablo, les he dado los argumentos para que puedan ustedes conversar con respeto, como dice Primera de Pedro 3, 13 al 15. Den razones de su fe con respeto, con dulzura, pero defiendan su fe. Les he dado argumentos para que cuando un hermano evangélico, a quienes amamos porque son hijos de Dios, venga con esa idea de que las obras no hacen falta, solamente la fe, le sepamos explicar que efectivamente la fe, pero la fe con obras. Si no, léanse la carta del apóstol Santiago, donde dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Porque la fe sola, sin obras, es una fe muerta. Les estoy dando argumentos para que puedan defender su fe, porque el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y siguientes, dice: estemos preparados para dar argumentos de nuestra fe a todo el que la pida. Argumentos. Pero dice, háganlo con respeto. Y yo respeto y tengo grandes amigos llamados evangélicos, que repito, no es un nombre que sea tan correcto. Yo prefiero llamarlo hermanos separados, porque somos hermanos, pero ellos tienen, en este punto de las obras, tienen otra idea, que lamentablemente, y hay que decirlo, con fundamento bíblico, no está correcta. Pues. Lo correcto es lo que los textos bíblicos nos enseñan. Y es lo que creo yo acabo de hacer en estos minutos. Bueno, se nos está terminando el tiempo de esta presentación y vamos a tener que proseguir el día de mañana. Mejor porque así les dejo un poquito la idea de querer seguir y querer conocer más la teología de Pablo y a partir de ahí ya meternos a sus cartas, pero con esta base nos va a ser muy interesante. Vamos a terminar mañana con San Pablo y vamos a comenzar ya un poquito a conocer al apóstol San Juan. Yo les dije que el Evangelio de San Juan es tan distinto y es tan teológico y es tan profundo que solamente se comprende bien cuando has leído o entendido los tres sinópticos y a Pablo. Con los sinópticos y con Pablo, de base, uno se aproxima a Juan y lo entiende. Por eso he querido seguir este camino y ya mañana terminaremos los puntos que nos faltan de la teología de Pablo: la cruz, que es uno de los puntos, la iglesia como cuerpo de Cristo, la lucha interior, que ahí en algunos puntos me voy a extender un poquito, y que la meta del hombre es cristificarse. Me voy a extender no solamente para conocer a Pablo, sino porque a través de esto, de pasadita, les voy a dar argumentos para que los tengan para defender la fe, repito, con respeto, frente a confesiones religiosas que no son católicas, ¿de acuerdo? Eso es lo que me gustaría hacer con paciencia. Vamos a terminarlo el día de mañana. Hasta aquí llegamos. No nos da para más la transmisión, que dura 1 hora, así es que vamos a dejarlo aquí. Y los esperamos hoy a las 8 para compartir juntos la adoración al Santísimo Sacramento. Muchas gracias por su tiempo. Hasta más tarde con la adoración y hasta mañana en un nuevo encuentro con este personaje fascinante que se llama Pablo de Tarso. Dios los bendiga.